Muy bien, y aquí empezamos nuestro programa de hoy con un invitado especialísimo que viene a tocar un tema que, como les decíamos al principio, a veces no queremos enfrentar, pero que es necesario, porque inevitablemente la vida viene de la mano de la muerte. Y es cierto, muchas veces olvidamos eso o no tenemos la conciencia de que cuando salimos a la calle, cuando estamos sentados en nuestra casa, tenemos un 50 y 50, es decir, vida y muerte acompañándonos a este lado. Y para eso está Jorge aquí precisamente, Jorge Escobar, él es director ejecutivo empresarial también de la funeraria San Vicente. Y con él vamos a estar hablando estos minuticos sobre el tema de la muerte. A ustedes los vamos a invitar para que nos marque la línea telefónica, para que comparta su experiencia o para que nos haga preguntas. La 232-3903, la 018-051-5015, porque, Jorge, de verdad que se nos olvida muchas veces y poco planeamos ese momento. Sí, efectivamente. Es un tema del cual la sociedad realmente no quiere hablar. Pero como ustedes bien lo decían, es un asunto inevitable en la vida de todos los seres humanos. Entonces, la invitación a que de alguna manera tengamos previsto ese momento. Y la gente no lo hace, hoy en día lo tienen muy descuidado, muy a un lado, y ya cuando llega el caso desafortunado, ahí sí toda la gente a pensar de dónde voy a sacar para poder hacer el velorio como uno, digamos, lo quisiera. Ahí hay que hablar muy bien de la comunidad antioqueña. No menos del 75% de la población de la ciudad de Medellín se encuentra protegida por un plan de previsión funeraria, que oscila hoy en una tarifa de 23.500 pesos por 9 personas. Es decir, el 75% de la población cuenta con un plan. Hoy con un plan de previsión funeraria. Sí, efectivamente. Bueno, somos muy precavidos. Sí. ¿Algo? ¿Cuántos millones estamos hablando de Un personas? poquitico menos debe ser. ¿Cierto? Si 3 somos millones un poco algo. más de 6 millones, sí. Pero bueno, somos juiciosos, incluso los municipios también se han adherido a esta cultura. Bueno, eso es maravilloso. Pero venga, yo le pregunto una cosa, Ana, ¿usted sabe cuánto vale morirse aquí? No, y temo por mi seguridad. Pues es decir, como no sé cuánto vale, entonces, Y ¿qué, es que voy a dejar incluye? embarcada a la familia? Y es que incluye, por ejemplo, ese momento. ¿En qué tiene que pensar uno? Claro, es decir, fallece un familiar, una persona, ¿y en qué tiene que pensar uno? ¿Eso qué incluye? Ok, esa era una preocupación hace algunos años, hace 2 décadas. Sí. Porque imagínate una persona que se gana un salario mínimo, Jorge, y que al momento del fallecimiento de uno de sus familiares tenía que, para sufragar este servicio funerario, a precio de hoy, un servicio funerario cuesta aproximadamente 4 millones de pesos. Un servicio básico con todas las características que se requieren para el mismo, respondiendo a la pregunta de Mónica, muy bien. Comercialmente hablando, estamos hablando de cajón, o sea, lo que le toca a uno comprar, salir a conseguir en la calle, porque en la casa está la olla de tinto, está la sala, donde tiene sala funeraria, uno no piensa en esas cosas. No, en serio, es que hay que hablarlo así para que miremos para que cuánto la va a ser gente los lo gastos. dimensione. Claro, para que podamos planear, tenemos que solucionarlo. Bueno, ¿en cuánto puedo incurrir yo? Me toca solucionar por fuera de mi casa, porque no lo puedo solucionar dentro de mi casa. El cajón o el féretro, Ataúd. el ataúd, ¿cierto? Porque hay muchas variedades, hay inclusive de cartón porque usted lo va a cremar. Está la disposición final del cuerpo, es decir, o lo cremo O lo entierro. o lo entierro. Efectivamente. ¿Qué más? Un plan de previsión funerario hoy cubre todos los servicios básicos de funeraria, que incluye todo lo que la empresa hace, la preparación, las diligencias, los carteles, la cinta. La preparación. Todo, no es claro. Es que a veces las familias, cuando no hacen velación, por ejemplo, piensan que de igual manera el servicio... Se lo ahorran. No, y hay una cantidad de cosas intrínsecas que las personas desconocen. Está el cofre, está la sala de velación, el pago de las exequias, está el tema del transporte para la familia y la disposición final, que es o la cremación o la inhumación. ¿Y qué trámites tiene que hacer uno? Esos trámites Hoy también... en día, cuando las familias se encuentran afiliadas, no tienen que hacer nada. Hacen una llamada y la empresa se encarga de todo. Claro, pero si yo no estoy afiliada, entonces mañana muere un familiar, ¿yo qué es lo primero que tengo que hacer? Es decir, por ejemplo, pongamos la situación siguiente, murió en la clínica, que no es puede ser una muerte súbita y violenta, porque si sucede de un momento a otro lo calificamos como muerte violenta, pero murió en la clínica. Hasta ahí llega el servicio de salud, ¿correcto? Así es. A partir de ese momento en que muere, ya de ahí los gastos corren por mi parte. Claro, los gastos corren por tu cuenta. Una llamada lo soluciona todo en beneficio de que la empresa se comience a encargar de todo en ese momento. Sí. Pero mira, a precio de hoy, un servicio funerario cuesta 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 6 salarios mínimos aproximadamente. 6 por 6, 6 por 7. Sí. 6 por 7, 42%, 4.200.000. Efectivamente. ¿Y va hasta cuánto?
Y, efectivamente. No, ya, yo me imagino que la gente podría adicionarle ciertas Eh, cosas que quiera. claro, ¿Cuál será el pero más eso- excéntrico? Claro, ¿Cuál pero, será el claro, que- pero eso es lo básico. Entonces, por eso te decía frente a la pregunta que ustedes me hacían, hace 2 décadas, imagínate, para una persona que se gana un salario mínimo, Claro. son 7 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es un tema complejo. ¿De dónde saca uno eso? Efectivamente. De Entonces momento a son otro. 2 duelos que tiene que llevar. Y en un momento donde uno está pensando en una cantidad de cosas y tiene un dolor por dentro que es Efectivamente. incontrolable e inevitable. También es una manera como de darle un fin digno a esa persona que fallece, ¿no? Claro, entonces la invitación que hace incluso el sector funerario como tal es que las personas tengan previsto de momento una cuota de 23.500 por mensuales por 9 personas, soluciona ese asunto al momento de fallecer. Y como bien tú lo dices, Hanna, evita un segundo duelo, que es el hecho de no tener la capacidad económica para sufragar ese servicio. Jorge, vamos a hablar con Diana Nevado en este momento desde Bello. Diana, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, arrancando aquí el programa y con mucha energía, hablando de un tema que a todos nos debe preocupar, pero que poco le echamos cabecita a eso. ¿Cómo vas tú con ese tema? Bueno, no, les cuento mi experiencia, de hecho, con la funeraria San Vicente. Mi madre falleció a principios de mayo, llevamos muchos años con ellos. Pero ven, te voy a pedir un favor. ¿Sí? Antes de continuar, por carácter del programa y por política del canal, no podemos mencionar marcas. Entonces, me ayudas sin mencionar marcas. ¿Listo? Sí, ok. Ok. Nosotros teníamos, pues, hace muchos años, estábamos con ellos. Mi madre tenía cáncer, murió acá en la casa. Simplemente fue exactamente como dice el invitado. Llamamos, ellos se encargaron de absolutamente todos los trámites. Fue rápido, oportuno, incluso luego del fallecimiento nos enviaron una tarjeta de invitación para familiares, amigos, cercanos, para unas conferencias sobre la elaboración de duelo. O sea, fue la verdad la atención excelente. Bueno, te pregunto una cosita, Diana. Sí. Final para despedirnos. ¿Te ha tocado otras experiencias donde haya tenido que solucionar la familia esa situación? No, en mi familia no. O sea, todos han tenido previsión. Sí, sí. Ok, Dianita. Todos hemos estado supremamente conscientes de eso. Muchas gracias, un abrazo grande. Y disfruta la vida, porque vamos a disfrutar Sí. la vida. que Gracias a Mientras Diana. nos toca ese momento hay que disfrutar la vida. Así es. Jorge, la previsión es cierto, pero en el caso de que una persona no haya previsto ese tema, ¿lo puede solucionar? ¿Cuál es la vía de solución? Es decir, sabemos que no podemos hablar de todo el mercado y que hay que hacer casos generales, pero ¿cuál es el paso? El primer paso que debe hacer, lo que decía Hanna, ¿cuál es el primer trámite que debe solucionar? Ok. Sí, cuando una familia no tiene este tema previsto, la verdad, una llamada lo soluciona. Exacto. Si tiene la capacidad económica de sufragar entonces su servicio funerario, una llamada soluciona ese momento. Y tú bien lo decías, Jorge, las personas que quieran sufragarlo, especialmente los estratos altos, o especialmente no, es que resulta que a veces el gerente de la compañía es el que tiene que invitar a que las personas se afilien y él debe ser el primer afiliado. Entonces hoy muchas veces hasta ese asunto de alguna manera la sociedad lo ha previsto, pero aquel que no tiene una vinculación laboral o que simplemente dice, no, yo no voy a pagar ese tema, por un tema incluso de prejuicios, dije, yo no voy... O de la ruralidad. Podemos hablar también de sí. sectores de ruralidad donde ese sistema no llega a la cobertura total. Efectivamente. Entonces las personas simplemente hacen una llamada, la empresa funeraria se encarga de prestarle los servicios y pues aquí en la ciudad es de 4 millones de pesos, en el área rural puede ser de 3 millones de pesos funerarios. Muy bien, y entonces ustedes como funeraria, cuéntanos cómo es ese proceso de ayuda, porque sabemos que lo hacen, tienen como un antes, un durante y un después. Explícanos Y cómo con una funciona. llamada se soluciona. Entonces cuéntanos cómo es que lo A solucionamos. ver, ok. denos la solución. ¿Cómo Sí, es que es facilito así. con una llamada Claro. lo resolvemos así como a Diana que le fue tan bien? Muchas gracias. Bueno, tenemos un enfoque integral de la muerte. Consideramos que somos una funeraria porque hacemos las cosas que tenemos que hacer y bien hechas. Trabajamos en el antes, que incluso lo que les estoy comentando yo a ustedes tiene que ver con eso, un 100%. Y es cómo invitamos a las personas a que se preparen para ese momento y que en el momento de fallecer su ser querido no se sume un segundo duelo, que es el tema económico. Y eso lo es porque suma al mar de circunstancias. No, y le puedes sumar hasta un muerto nuevo. Sí. Bueno. El infarto. Bueno, el durante
es la prestación de los servicios funerarios. Las empresas funerarias existimos porque somos un programa de salud mental. ¿Cómo así? Claro, resulta que al nosotros entregarnos rituales funerarios de excelente calidad, permitimos que quienes acompañen a la familia e incluso la familia tenga esas imágenes mentales que les permiten posteriormente enfrentarse a su proceso de duelo. Es que ustedes bien lo han visto, aquellas personas que no han encontrado a sus seres queridos, víctimas de la violencia, 9 años o 10 años después, todavía están llorando la pena como si hubiese sido ayer. Y cuando les entregan a esa parte del cuerpo, comienzan a elaborar su duelo. La camisa, algo que los identifique. Y el después. Y el después. Estamos igual. Muy bien. Entendimos que acompañar la familia es nuestra verdadera razón de ser. Entonces ahí está el tema de la unidad de duelo, e incluso creo que ustedes tienen una invitada que les va a hablar de ese tema el día de hoy. Así es, Jorge. Y ellos tienen tradición. Y ustedes tienen tradición. En la ciudad ¿Y qué nos inclusive, trae se pronto? hacen parte inclusive de muchas celebraciones de la ciudad también. Les Sí, tengo una invitación. A ver, Ah, pues, no, Les esto tengo sí nos una gusta. invitación. Esto nos gusta. Efectivamente. Hoy como sorpresa les contamos que el 6 de agosto, en el desfile de autos clásicos antiguos, saldremos con 26 vehículos. sí. Efectivamente. Uno de ellos es un Cadillac modelo 82. Dios. Este Cadillac es el vehículo que saldrá en los Cazafantasmas 2, la nueva versión. Perdón, las Cazafantasmas 3, que es la versión 2016. Sí. Y estará abriendo el desfile y cerrando el auténtico vehículo de los Cazafantasmas. Es un Cadillac modelo 59. Incluso ese es el vehículo de Elvis Presley de Batman. Ah, no, entonces hay que ver. Hay que estar en ese desfile. No, es que la feria nos la tenemos que gozar toda y nos la vamos a gozar aquí en el canal. Durante todas las transmisiones que vamos a realizar y el cubrimiento que se va a realizar de la feria, vamos a estar y teniendo oportunidad de compartir con otros canales hermanos también y con otras actividades donde vamos a poder cubrir totalmente a los que estén amantes de la feria, pendientes de la feria, aquí no se la pueden perder. Jorge, un honor conocerte. Tocayo. Gracias. Un Muchísimas gracias placer. por venir. Quédate ahí Un sentado placer que para vamos a irnos. Jorge, Mónica. mil gracias por todo eso que nos enseñaste hoy y sobre No, todo por darnos gracias. opciones para pensar en algo en lo que no tenemos muy en cuenta y hay que tenerlo siempre presente. No, Y gracias usted, a usted. usted puso el pie en un tema y lo vamos a tratar a continuación y es el duelo. Así Cómo es. elaborar ese duelo y ya nos contaron más o menos por dónde podemos empezar. Vamos a ir a un corte breve, muy breve y ya regresamos. Once de la mañana, 18 minutos. Familia, continuamos aquí en Teleantioquia TV en Grande, hoy hablando de un tema que tenemos que tener muy en cuenta, la elaboración del duelo. Por eso ya tenemos más invitados. Miguel Ángel Bedoya está con nosotros para enseñarnos también cómo empezar a elaborar ese duelo y además Luz Marina, que también en segundito la vamos a tener aquí en Hola Familia. De este tema tan importante, la gente sí que se puede comunicar y que nos compartan esa experiencia, además aprovechar también todos los conocimientos de Miguel Ángel, que ya lo vamos a saludar. Ahí están apareciendo en las líneas en pantalla 232-3903 y la 018-051-5015. Comuníquese con nosotros y aprovechemos para hablar de este tema de la elaboración del duelo. Bienvenido, Hola. Miguel Ángel Bedoya, experto en medicina tradicional china y humanismo sanador. Gracias por estar en Hola Familia. Gracias a ustedes por la invitación. Se los presento, No, Miguel pues, Ángel. hola. Ya Listo, los vi. hola. Imagínese ¿Se que Miguel conocen? Ángel me dices que, oye, me reconoces de pequeñito. Claro que es que yo no cambio mucho físicamente. Miguel Ángel me dice que yo te conozco a ti y desde chiquitos. Y yo, ay, Dios mío, ¿me conoces? ¿Cómo estás, Claro, Miguel Luz. Ángel? Miguel Muy Ángel, bien. ahí lo toqué, perdón, Miguel Aquí Ángel. estamos para tocar nuestros sentimientos, nuestras emociones. ¿Qué es esto y qué tiene que ver y cómo influye esa medicina tradicional china y el humanismo sanador? ¿De qué viene? ¿Qué trae eso? Bueno, entonces estamos aquí frente al tema y la vivencia del duelo. Y el duelo es, digamos, se asume dependiendo como las distintas culturas. Sí. ¿Sí? Porque las distintas culturas viven y asumen la muerte desde distintas formas de concepción de la existencia. ¿Y la digámoslo así. nuestra cómo es? Pues nuestra cultura pues, está ubicada mucho como en la pérdida, ¿cierto? Como es algo En que los se apegos. pierde, es algo que se desapega, entonces Un desgarre ahí como que no tenemos queremos mucho de aceptar. sufrimiento y de dolor, pero digamos que el sufrimiento y el dolor nos une a todos los seres humanos. Quiere ese que entonces sentimiento, mi traemos a alguien que ha
pasado por una etapa así para que entre todos construyamos ese proceso como lo debemos vivir. ¿Listo? Sí, Invitemos a Luz Marina Sánchez, ella es ama de casa y también ha sido muy valiente también en compartir. ¿Cómo estás, Luzma? ¿Cómo estás? Luz Marina, Porque ella bienvenida. está dispuesta a venir a compartir con Gracias por nosotros su acompañarnos, testimonio. adelante. Y es muy valioso que haya tomado fuerzas para sobrellevar el dolor y poder compartir con ustedes como televidentes, con nosotros como familia y aquí con nuestro experto también sobre cómo llevó ella el duelo y cómo las dos lecciones nos pueden servir a nosotros para sobrellevarlo. Luz Marina, bienvenida. Muchas gracias, es un gusto estar aquí con todos ustedes. ¿Estás En tranquilita? un programa tan especial, no muy nerviosa, pero Aquí conversamos yo sé rico. que estos mensajes y este programa le llega a mucha gente Sí. y nos va a enseñar, nos va a ayudar mucho en la cuestión del duelo. Entonces aquí como una gelatina, pero... Ese es el pero bien. propósito, sí señora, ese es el Sí. propósito. Y Luz Marina, este es un tema delicado y de antemano le quiero decir que todo lo que le vamos a preguntar es con mucho respeto, pero le agradecemos mucho que comparta su historia con nosotros. ¿Usted perdió a su pareja hace cuánto tiempo? Hace 5 años. Hace 5 años. ¿Y qué sucedió, Luz Marina? Bueno, él empezó a enfermarse, lo llevamos donde el médico y aparentemente estaba muy sano y resultó con cáncer, ya en la etapa final, con metástasis. 23 días en el hospital, falleció. En 23 días. 23 días, sí. Cuando llegan con el primer dictamen o con el dictamen final ya para decirle, bueno, las posibilidades son estas, ¿ustedes ya sabían que él no iba a poder salir de esa etapa o conservaron la esperanza hasta el final? Pues yo creo que uno por el apego y los sentimientos a esa persona, uno conserva la esperanza de un milagro. Yo pensaba que, yo decía, si el Señor lo quiere, Él puede hacer el milagro. Le preguntaba esto era porque, como estamos hablando del duelo, quería saber en qué momento comenzó usted, cuándo puede usted identificar que comenzó su proceso de duelo, si fue antes, durante el proceso de enfermedad o una vez ya perdió la presencia de su esposo. Pues en el hospital había una parte, una sesión donde a uno lo preparan, pero honestamente uno está como tan embotado, tan metido en eso porque fueron 23 días y sus noches con él allá. Sí. Yo iba a la casa cada 8 o 15 días a cambiar ropa y a revisar que no pasara nada y volvía con él. Entonces uno estaba como embotado y uno no tenía idea de que había que prepararse por lo que venía. Miguel Ángel, y uno debe, vamos a utilizar esta palabra, uno debe presionar a que ese duelo comience antes o simplemente dejar que la situación transcurra, que pasen esos días y que uno entienda que desde hoy debo empezar a elaborar mi duelo, tómeme el tiempo que me tome. No se debe presionar nada, sino estar presente y estar en una compañía, pues como la compañía, porque uno está en un estado, tú lo nombras como embotado, uno está en un estado alterado de conciencia, porque está esperando un milagro, cuando ya nos dicen médicamente ya vamos es a despedirnos, y dentro del duelo uno puede aprender a despedirse también de los seres queridos. Ahí es un momento muy confuso, porque es que uno empieza a revisar, yo qué no le dije, yo por qué no le expresé todo lo que le amaba, pues es decir, como uno empieza, es como, y si estuviera de nuevo vivo, si estuviera aquí presente, entonces uno empieza a ir y venir. ¿Y eso es sano? ¿O es Eso necesario? es sano, es necesario, digamos, y es sano. Digamos que ahí no se puede mirar patológicamente, sino que es una experiencia, digamos, vital de nuestro psiquismo, digamos, de nuestra mente y nuestros estados emocionales. Pero es que nosotros también tenemos muchas ignorancias emocionales, porque creemos que todo es eterno. Y sí, pues digamos existencialmente hay una idea de eternidad que, digamos, desde la medicina tradicional china se dice que uno es un soplo de vida que va en tiempo y espacio, y ahí estaría la eternidad. Pero ese soplo queda en nosotros y se configura en estructuras, formas y funciones. Miguel. Para amar, es decir, para vivir la experiencia del amor. Para ayudarle a nuestros televidentes y Luzma, si usted nos puede ayudar también con lo que usted vivió, ¿cuáles son esas etapas que se empiezan a cruzar a partir del momento de la pérdida? ¿Cuáles son esos pasos? ¿Qué fue lo primero que enfrentó usted, lo segundo, lo tercero? Y así para que lo llevemos también en el proceso de sanación nos ayuda también Miguel. Pues
llevar un orden cronológico es como muy difícil, pero lo primero que uno enfrenta es la negación, que uno dice no, ¿por qué se murió? Y empieza toda esa misma cuestión con uno, negar. Y luego ya... ¿Hay culpas? ¿Aparecen culpas? Sí, aparece culpa, uno pelea con Dios, porque lo que él decía, uno no está preparado para la muerte ni de ningún ser. Uno se murió, pero el vecino. Sí, cuando lo eso, toca a uno el es donde otro. uno El mío no. entiende y empieza su dilema y su proceso. ¿Por qué conmigo? Entonces lo primero que yo hice fue pelear con Dios. ¿Por qué se lo llevó y por qué? Si yo quedo sola y por qué y dele. Entonces lo primero fue negar y la pelea con Dios. Ya después, sí. Empieza uno como bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Es una etapa muy difícil, muy complicada, como ya lo comentaban, porque se viene todo encima, todo absolutamente, la muerte de la persona, la situación alrededor, Las la cuentas. parte económica, que eso es otro duelo, usted lo comentaba ahorita, es un duelo impresionante, una carga de estrés, pero muy complicada. En mi caso personal fue así. Entonces, fue muy difícil. A mí me tocó también en el hospital, cuando él falleció allá. Yo no tenía la previsión que nombraba Jorge ahorita de un Servicios. un fúnebre. servicio, nada. Lo habíamos tenido y hubo problemas, entonces se retiró eso. En ese momento, en el hospital, casualmente y afortunadamente, había alguien de la funeraria, me comentó, porque yo ya iba a salir a buscar y a ver qué recursos, ¿Qué porque hago? no había plata en ese momento. Luzma, si yo le pregunto en ese momento, ¿usted ya terminó su duelo? Son 5 Creo años que después. sí, creo que sí, aunque esa persona sigue haciendo falta, ya se recuerda sin dolor, uno le recobra el sentido a la vida, uno le encuentra gusto a reírse, a conversar, a salir, a disfrutar, a volver a estudiar, a hacer cosas. Miguel, Sí. como el tiempo es tan cortico, Miguel, ¿qué pasa cuando, porque el caso de Luz Marina, si bien yo lo llamo también una muerte súbita, porque poco tiempo, pero hay como cierto tiempo en que me avisan, ¿qué pasa con esas muertes tan violentas? No solamente de un disparo, sino muertes que suceden en un segundo. Aneurismas, accidentes, lo que Aneurismas, sea. inesperadas. ¿Qué pasa ahí? Y es diferente el duelo cuando hay esa como anticipación. ¿Es más corto, es más largo? Entonces podríamos hablar de duelos, en plural, ¿cierto? Sí. Y los duelos se viven, o sea, si pierdo a mi pareja, es el duelo de mi pareja. Si pierdo un hijo, es el duelo de mi hijo. Si pierdo a un hermano, es el duelo de mi hermano, ¿sí? Entonces, ese punto es muy importante. Hay duelos, no hay uno solo, y es un proceso. Y eso depende también de las formas de cómo nos hayamos relacionado con el otro. Lo súbito es algo sorpresivo, y algo sorpresivo lo deja uno suspendido en tiempo y espacio. ¿Uno qué? Entonces, ahora me preguntabas por este instrumento. Yo vengo trabajando con la vibración porque hay unos efectos en los que el ser entra, el cuerpo, las estructuras, y es suspenderse uno en tiempo y espacio. Es decir, porque en esa suspensión uno lo que está viviendo es una renovación, regeneración. ¿De qué? Del amor. Porque la muerte, Perfecto. porque la muerte nos tira es a preguntarnos cómo estamos viviendo. Y en suspensión tenemos en ese momento a María Teresa, pero ya la vamos a atender. María Teresa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. María Teresa, ¿tu experiencia con el duelo o tienes una pregunta para nuestros invitados? No, con la experiencia. A mí se me murió un niño de 14 años de cáncer y a los 20 días otro en un accidente murió. Entonces fueron dos duelos muy diferentes, aunque a la misma vez, porque el niño de cáncer, yo tuve un duelo un año antes de él morirse. Entonces todos los médicos me decían que él moría, que él de esa enfermedad no se salvaba, entonces yo ya lo iba como asimilando. Entonces cuando el niño murió, yo ya antes le pedí a mi Dios, como él ya estaba tan malito, que se me lo llevara. Pero a los 20 días me murió el otro y eso sí fue una desastrosidad porque yo no estaba preparada para irse. Y entonces ya de un momento a otro, como los dos en el mismo momento, a mí me dio muy duro. Y en este momento tengo un problema muy grande porque hace un año le descubrieron a mi esposo un cáncer de próstata.
Al principio él estaba muy bien y todo, ya como hace un año ya él está muy deteriorado. Desde noviembre me le mandaron una cirugía y esta es la hora que como nosotros, él cotiza en Café Salud, entonces esta es la hora que no me lo han podido atender. Entonces tenemos ese duelo en mi casa todos, horrible, que porque ya no lo programan, que no lo programaron y no le cancelaron la cirugía. Entonces ese es como otro duelo que vivimos en mi casa, porque todos estamos viendo que el día a día se deteriora y uno es como amarrado, como sin poder hacer nada, impotente, porque fui a Super Salud, he ido, puse tutela, desacato de tutela, he hecho de todo. Claro, y no he podido nos por ningún imaginamos, medio que María me lo Teresa. opere. María Teresa, entendemos ese dolor y lo que usted decía, las cosas que vienen anexas ya tienen también una carga emocional, lo que hablaba también Luz Marina. A ella los mejores deseos y esperamos que... como familia que sean fuertes para que puedan superar este momento. Es un momento supremamente difícil, nadie nos prepara para ese momento, pero confiamos que la unión familiar los ayude a cruzar. Nosotros desde aquí le mandamos todas las oraciones y todos los mejores deseos. Un último consejo, nos tenemos que ir ya, un último consejo para las personas para superar el duelo. Uno, que recurran como a esas redes de apoyo, la familia, porque digamos desde distintos lugares uno puede acompañar. Lo otro es buscar como formas de descansar, de reposar, para componer energía. Para suspender lo que es para volver a dar el movimiento. Perfecto. Y también respetar los estados emocionales. Eso sí, hay que ser muy respetuoso. Luz Marina, un último consejo. Pues simplemente busquen ayuda, porque uno solo no encuentra como la salida. Uno cree que el tiempo pasa y que eso ya es suficiente. Mentira, hay que aprender a enfrentar, a salir de este problema, de esta situación tan difícil que lo agobia a uno. Luz y Miguel Ángel. Les puedo nombrar la unidad de duelo, que tiene muchos programas, tiene psicólogos especialistas en duelo, tiene Cineforo, una película especializada para que uno Es una unidad donde la gente puede recurrir para elaborar su proceso. Muchísimas Y gracias. les quiero comentar algo rapidito, Sí. muy importante, sin costo alguno y con todo el cariño ellos lo hacen. Hay manualidades y taller de pintura y eso levanta el ánimo. La terapia, obviamente la terapia ayuda. Mire que todo nos Sí, lleva señora. a eso, a respetarnos, a buscar acompañamiento y sobre todo... Vamos a hacer un corte rápido, Moni. Sí, antecitos, pero antecitos agradecerles, por supuesto, Sí, a Miguel y a Luz. bueno. Sí, sí. Además que fueron muy amables en venirnos a compartir todos A esos ustedes, conocimientos. muchísimas gracias. Yo creo que quedamos todos con una cantidad de información y muchas cosas pendientes. Vamos a agradecerle a usted la presencia y yo con todo el corazón le digo a usted gracias por compartir eso con nosotros. Sí. Muchísimas gracias. Vamos sí. a conocer un personaje más. ¿listo? A conocer un personaje. Sí, vamos a conocer un personaje rápidamente, ¿le parece? Así es.